Gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Construyendo Familias y seguimos esta temática de los vacíos espirituales. Luisa María Navarro tiene este placer de poder acompañarnos y de explicarnos a profundidad todo esto que ha venido también repercutiendo en el ser humano. Hablábamos en una instancia, Luisa María, precisamente de cómo llenar, de cómo nos estaba afectando, qué eran realmente esos vacíos espirituales, pero hay una tercera parte, la habíamos dejado ahí como postergadita, pero bueno, otra vez regresamos con nuestro tema porque hoy en día viene afectando precisamente aún, aunque uno no se diera cuenta, pero esto afecta también la salud mental. Bienvenida nuevamente a su programa. Hola Aleja, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola televidentes, ¿cómo están todos? Tercera parte de vacíos espirituales, porque habíamos quedado con Alejandra que este era un tema de mucha relevancia en los jóvenes de hoy en día y en las personas. Se nota mucho vacío en la sociedad. Y lo estábamos hablando para hacer como un recorderis y era precisamente cómo lo estábamos llenando, cómo esto estaba afectando también la personalidad, la vida hacia la adultez cuando se trata de los jóvenes. De alguna manera como que se buscan estos escapes para poder llenar estos vacíos que van a quedar ahí, si no se busca la presencia de Dios. Sí, Alejandra, y ese es un factor muy clave que hay que resaltar. La verdad, cuando vuelves a caer en un vacío, cuando toda tu vida ha pasado un vacío espiritual y no lo identificas, créeme que, wow, vas a estar muerto en vida. Y me ha pasado muchísimo y he visto en la sociedad que vivimos hoy en día muertos, en la facialidad, en la corporalidad. Los ojos son el reflejo del alma y no se ven la alegría en las personas. Y todos los días se batalla, todos los días se busca como esa manera de poder llenar. Eso es como cuando usted se le acaba el jarro de agua en la nevera y usted llega y abre y encuentra nada. Pero ¿qué tiene que hacer? Volverlo a llenar para que pueda enfriarse, para que pueda volver a tomar, para que pueda, digamos, aprovechar de este servicio. Así pasa con la vida. Tenemos que llenarlo en algo, pero si nosotros lo llenamos como lo hemos venido diciendo y manifestando de pronto estas reacciones, ¿hacia dónde nos va a llegar la vida? ¿Hacia dónde nosotros la vamos a tirar? Y es precisamente lo que hoy en día está pasando con nuestra juventud. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no identificamos que tenemos un vacío espiritual? Que no vamos a saber qué lineamientos o qué factores debemos seguir y qué factores debemos llenar para satisfacer nuestra alma, nuestro corazón. Y Alejandra, me pasa mucho que veo y observo y hago una caracterización social de forma visual y me pongo a observar la sociedad, los jóvenes, las personas con las que me rodeo, y veo que ellas tienen todas algo en común, y es que no tienen a Dios en el corazón, o si lo tienen es de palabra, lo tienen es de como un maquillaje, y lo tienen es de como portar un collar, o sea, como una estatua, como algo insignificante que nada más lo utilizan es para cuando lo necesitan, y no es así, Alejandra. Día a día vivimos tan alejados que no buscamos de Dios. Y Alejandra, quiero hablar también que en la psicología se ve mucho esto, pero no dan soluciones prácticas, ¿sí? Mandan consejos, mandan pasos a seguir en nuestras vidas, que te levantes, escuches devocionales es que ni devocionales, porque muchos psicólogos no acompañan la psicología con la espiritualidad. Y lo que hacen es decir, sigan estos pasos en su vida, levántense, hagan ejercicio, tomen agua, rutina, tengan una visión board de decir, bueno, voy a hacer esto, esos son mis sueños. Pero yo veo personas que lo hacen y aún así tienen ese secamiento. ¿No te ha pasado, Aleja? Bastante. Yo creo que cuando uno deja de absorber o de conocer o de pronto de generar como es como la comida, ¿no? O sea, uno tiene que de pronto abastecerse para poder calmar un poco el organismo, y esto pasa también con la vida espiritual. Si nosotros no nos llenamos de donde tiene que ser esa fuente, de donde tiene que ir realmente el ser humano a buscar ese alimento espiritual, pues lógicamente siempre va a haber como esa saciedad, o sea, siempre va a haber como esa necesidad de querer
a dónde voy, a dónde voy a consumir. Y lastimosamente los caminos en ocasiones son errados, son llevados a un abismo en donde uno dice, si tan solo lo hubiera hecho a tiempo, y a veces no hay salvación para eso. Y cuando se hay esa salvación es cuando llegas al tope de decir no puedo, o incluso te pasa una enfermedad y culpas a Dios y decir, bueno, fuera llenado este vacío con Dios cuando fue a tiempo. Y una de las acciones y muchas de las acciones que cometemos hoy en día, Alejandra, es, les voy a nombrar unas de las que yo he visto y las que de pronto yo también en algún momento he sentido como joven y he sentido o he hecho en mi casa, en mis decisiones diarias, y es primero, Alejandra, tener y agarrar el mundo con mis manos, ¿sí? De forma de yo quiero hacer esto, este día, yo quiero viajar, pues yo no viajo mucho, pero hay personas que yo escucho y yo me pongo a observar, yo, papá Dios, wow, o sea, me pongo a escuchar y todo el mundo hace planes a su manera, pero no te tienen en cuenta, y yo lo he hecho. Yo, Alejandra, yo voy a hacer, en el día de hoy pongo el calendario, voy a hacer esto, voy a ir con Alejandra, voy a ir a Telepetróleo, voy a ir a Enlace, voy a ir a donde el padre a hacer videos, voy a grabar marketing, publicidad, TikTok, Facebook, todas las redes sociales. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Decimos, vamos a incluir a Dios o cuando hacemos la programación del calendario, papá Dios, te pongo este calendario en tus manos. Se oye tan insignificante, pero tiene un valor y es que Dios va a bendecir tus planes. Y pasa mucho, Alejandra, que cuando yo planifico, nunca salen, o sea, a esta hora voy a hacer esto. Me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. Resulta y pasa que me coge un sueño y no lo hago. Mejor dicho, y yo digo, me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y yo, ay, Dios mío, ay, ¿qué hice? Dios, yo quería orar, yo por qué no puedo pararme a orar, y es que es esa pereza, y ahí es donde te das de cuenta que muchas personas no creen en el mundo espiritual, no creen en demonios, no creen en espíritus, no creen en energías, pero hay muchas que sí, pero sí creen en vibras, sí creen en otra serie de ideologías, y ahí es donde dices, wow, sí existe un mundo espiritual maligno, y ese es el que te provoca que no te levantes a orar, ese es el que te provoca la pereza. Entonces, Alejandra, planificando todo y no hacemos esto, eso es una de las acciones, planificar, agarrar el mundo en las manos, más no tener nunca a Dios presente en nuestros corazones. Y eso pasa muchísimo, que yo también veo muchas personas que tienen una agenda súper importante y son emprendedores, y nunca en las ventas o antes de vender vamos a poner a Dios en las manos estas ventas, o vamos a poner a Dios en nuestro local apenas lleguen a orar, y para las personas católicas o eclesiales pues echarnos la bendición. Pues la bendición, eso es otro tema por aparte. Sí, dicen que no, que eso es malo, que todo el cuento, pero aquí lo que importa es Dios, lo que importa es tener a Dios en nuestro corazón. ¿Y por qué tiene que ver eso con los vacíos? Porque es que el simple hecho de todas las acciones que hacemos diariamente, y algunos coach que dicen en TikTok es, no, usted debe agarrar el mundo en sus manos y debe empoderarse y debe hacer todo y planificar todo. ¿Y dónde está Dios? Tiene esas planificaciones, usted no sale como se lo merece o como supuestamente usted lo ha planificado, Alejandra, te quejas. Dices como que, no, ese coach no sabe nada. Y es que el coach no te está dando la clave importante, que es Dios. Otra acción que muchas personas hacen hoy en día es, bueno, sí, vamos a hacer todas las actividades, ejercicio, todo, vamos a salir de fiesta con amigos, compartir, pero estamos hablando de Dios en la sociedad. Yo me he reunido con compañeras, con compañeros emprendedores, con empresarios, con periodistas, y he visto que en lo poco que me he relacionado, pero también en lo mucho, ¿por qué? Porque me he reunido con muchas personas importantes, pero en esas personas importantes, muchas de ellas lo que hacen es, por ejemplo, ocupar su tiempo y no hablan de
o sea, es que van a decir, ¿por qué vamos a hablar siempre de la espiritualidad o por qué vamos a hablar siempre de Dios? Y es que sí es necesario, ¿saben? Es hora de implementar a Dios en nuestras vidas y en nuestra sociedad y tenerlo en nuestra boca. ¿Por qué? Porque cuando llega la hora de uno saber que está en un hueco profundo, o cuando ahí sí te caes, ahí sí llegas y hablas de Dios. Entonces esa es otra acción o otro alineamiento al vacío espiritual, lo que causa el choque del vacío espiritual. En los jóvenes también he notado mucho, como yo, que tenemos amistades, tenemos muchas personas, pero queremos seguir, ya lo he dicho muchísimas veces, las modas. Si usted no es atractivo, no sigue el consumo de las sustancias, no sigue la moda de los aretes, es anticuado. Y me ha pasado que cuando usted sigue a Dios, Alejandra, se va a quedar solo. ¿Y por qué? Se supone que si yo debo seguir a Dios, voy a estar rodeado de personas. Y no, ese es otro lineamiento de los vacíos, y es la soledad es una señal para que usted empiece a hablar de Dios, para que usted empiece a acercarse a Dios. Estos días me pasó muchas cosas, y yo me alejé de Dios en estos días. Sí puede pasar porque el sobreagotamiento que tienes en tu vida, de todo lo que de pronto no buscas de Dios y te dejas rellenar y rellenar y rellenar. Alejandra, el vaso se rebosa. El vaso se rebosa y explota. Explota. Ese es el vacío espiritual. El vacío espiritual, ¿sí? Y no sé qué opinas, Alejandra, de todos esos lineamientos que he dicho, y de pronto también dar a conocer a los jóvenes y a las personas que todo este vacío se está viendo y se va a llegar a un punto, Alejandra, y la Biblia lo dice, que son épocas y momentos potreros, ¿sí? No sé qué es potreros, yo lo tomaría como que épocas o momentos donde se va a llegar en un mundo donde todo va a ser normal, donde hoy en día lo estamos viendo, las personas no quieren hablar de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un vacío, y ese vacío lo están llenando con bailes, lo están llenando con alegrías o con partes de disfrutar. Y tu alma, te pregunto, a todas aquellas personas que están siendo maltratadas por ese vacío, les pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Es hora de llamar y es hora de estar con Dios. Entonces, esta tercera parte es para inducirnos a conocer un poco más desde la psicología, porque yo he nombrado 3 términos, y es el vacío existencial, el vacío emocional, y todos esos tienen una diferencia. Y ahora voy a nombrar la neurosis nojena. Yo le escuché ese término, pero no lo identifica uno porque no está acostumbrado precisamente a abordar este tipo de temas. Lo que sí sabemos y lo que nos deja claro en el día de hoy, Luisa María, es precisamente que si no está Dios en los planes, al iniciar o al acostarnos, definitivamente va a haber un caos en la vida, en el diario vivir. Y aunque uno haga los planes, como lo decía, aunque uno se organice, aunque uno sea disciplinado, pero si Dios no está en el asunto, en cualquier momento hay una ruptura. En cualquier momento esto se acaba, se destroza, cambian de planes, nosotros de pronto no vamos a reaccionar de la misma manera, siempre va a haber como ese sinsabor interno de qué pasó, qué sucedió, cómo reacciono ante tal situación. Y es por eso que sí me parece supremamente importante que nosotros no tengamos que hacer esos planes, digamos, tan estructurados, pero sí pensar de que si yo tengo vida, si yo respiré cuando inicio mi mañana, es porque Él está ahí. Entonces, lo mínimo y que nos cuesta en ocasiones de pronto como tener esa disciplina es saber de que Dios es el Dios de todo.
y que Dios puede cambiar los planes también en cualquier momento para poder llamar nuestra atención. Así que si usted de pronto está pasando por algún tipo de situaciones que como que no entiende, como que no le cuadran, como que pensaba que era por este lado y de pronto es porque Dios está haciendo algo. Ahora. Algo para llamar su atención, para acercarse, para decir, vengan queridos compañeros, descansen en mí que yo me voy a encargar de ayudarles y orientarles, que eso es lo que hoy en día también se busca. ¿Para qué? Para evitar todo lo que de pronto está mencionando Luisa, evitar esos vacíos, ese abismo al que nosotros podemos llegar a caer y no encontrar esa salida oportuna. ¿La hay? Sí la hay, la hay. Y hay muchos grupos de oración, hay muchos grupos en diferentes iglesias, sea católica, sea cristiana, sea mormona, sea la que sea, a la que usted de pronto se sienta cómodo, pero hay muchas maneras también de nosotros poder acercarnos, buscar esa mano y ese auxilio en el momento en que lo necesitamos, pero no para convertir a ese Dios bombero, que me venga y me apague el incendio y después arranque y vámonos. Exactamente. Alejandra, dijiste algo muy clave que yo no lo tenía en la punta de la lengua. Sí, Alejandra, o sea, eso es lo que yo quiero dar a entender como jóvenes y como personas que solamente buscamos a Dios, es como un Dios bombero. Exactamente, qué palabra tan espectacular. Wow, fascinante. Sí, lo veo muchísimo. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo muchísimo en Dios. ¿Y qué haces para acercarte a Dios? Pues lo mismo de siempre, ir a la iglesia, acercarme en la habitación, orar. He visto también videos, porque me gusta mucho informarme ahora que quiero inducirme al periodismo, quiero estar informada. No te niego, Alejandra, que como te digo, planifico muchas cosas y muchas veces los planes que yo hago no son como yo los hago, sino como Dios quiere que yo los haga, y ahí es donde Él me habla, ¿sí? Y sí me habla Alejandra, me habla muchísimo, porque ¿cómo me habla? Me manda señales, y es que puede sonar muy loco, y es personas que dicen y salen con testimonios de que yo vi una visión y esto, sí. Dios les habla mediante consejos, Dios les habla mediante su pensamiento, donde cuando usted tiene un pensamiento que está sintiendo una depresión, ¿sí? Cuando usted se le llega un pensamiento de su pasado. Me ha pasado mucho, Alejandra, que como dice usted, el Dios bombero. Viví una situación, Alejandra, una pérdida en mi familia, y ahí es donde Dios me quería hablar, me quería tocar mis entrañas, y es que la pérdida, porque yo estaba muy apegada en el aspecto de si una persona se muere, si un familiar se muere, uno como que pierde un momento de la vida. Y viví también un caso de una persona cercana que también tuvo una pérdida de dos personas, de dos hijos específicamente, voy a nombrarlos, de dos hijos, y yo viví la pérdida de mi abuelo recientemente, y ahí es donde Dios te muestra que solamente quieres buscar a un Dios bombero. En ese tiempo, en ese lazo de tiempo que no había venido a presentar y hablar temas espirituales, Dios me manda muchas situaciones, Alejandra, para tocarlas y para tener afinidad con las personas que se sienten así, y es la pérdida humana no destruye, no tiene por qué destruir tu dependencia, es decir, Dios te quiere mostrar que al único que debes tenerle dependencia es a Él, porque eso es una señal. Si en caso imaginario Dios te dejara sin nada, ahí todavía seguirías diciendo, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que amo con todo mi corazón. ¿Seguirías viendo a Dios como un padre o ya le dirías, no, váyase? Como Alejandra lo dijo, en un tiempo nosotros vemos a ese Dios de prodigios y de milagros y decimos, Dios es espectacular, pero cuando estamos pasando en unos momentos donde no nos cuadra a nosotros como humanos, porque nosotros los humanos somos tan malos en el aspecto de desagradecidos. Somos unos desagradecidos, los seres humanos, me incluyo, porque yo también debo incluirme. Yo me he alejado muchísimo de Dios en estos días. ¿Por qué? Porque me he convencido, Alejandra, de que las modas y de que no va a llegar los últimos tiempos, como lo dicen los evangélicos, los cristianos y como le decimos los católicos,
vemos tan lejos eso que nos alejamos, decimos, no, podemos disfrutar todavía. Y Alejandra, tuve la oportunidad también de estar en espacios de recreación del mundo, ¿sí? Recreación de música, pues, de reggaetón. E incluso yo estoy también con la iglesia haciendo otra actividad y eso, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver con los vacíos, Luisa? Pues que nosotros llenamos y buscamos a un Dios de milagros y de prodigios solamente cuando estamos alegres. En este caso, pues disfrutar de las fiestas, uno lo dejó a un lado, lo deja uno a un lado y decir, no, vamos a disfrutar a esto y esto y lo otro, pero resulta que ahí es donde Dios te dice, ¿por qué te vas a ir como los demás, a seguir un caminito como los demás? Y en los eventos que estuve, yo me quedaba sorprendida de que cómo se llenaba la gente así, y en otros eventos, que me invitaron también en reuniones, yo decía, wow, estamos hablando de tantos temas políticos, sociales, culturales, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Puedo sonar muy religiosa, Alejandra, pero es que Dios es el motor de nuestras vidas y exactamente Dios no debe ser el Dios de bomberos y por eso es que caemos en el vacío. Y ahí está el simple hecho de nuestras acciones y decisiones de dejar a Dios a un lado. Y sí, estoy jalando las orejas yo como joven y escuché una palabra de, usted no tiene la suficiente madurez. Y yo como que, ¿cómo? Barájeme la más despacio, sí, yo sé, yo tengo 17 años, pero sí tengo una madurez que Dios me ha dado. Y una madurez que se brinda con el tiempo. Sí, me queda mucho por vivir, pero ese mucho por vivir he tenido muchas experiencias que ya he contado acá en televisión, incluso otras nuevas, como lo estoy diciendo, el alejamiento de Dios, el vacío de Dios, la sequía de Dios, y vuelvo a caer en el vacío. Y eso es lo que nos pasa a todos diariamente. Nuestras acciones, nuestra planificación, nuestras ocupaciones nos alejan del verdadero creador, y es Dios. ¿Y por qué se siente este mundo tan seco, Alejandra? ¿Por qué se siente este mundo tan vacío? Por el vacío. O sea, ¿por qué se siente este mundo tan vacío, tan triste? Por el vacío espiritual. O sea, el vacío de nuestro corazón se refleja en el vacío hacia Dios. ¿Sí? Dos vacíos. Redundancia, ¿por qué? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Y sabe que lo más triste, Luisa, que de pronto, a pesar de que sabemos que tenemos esa condición de que quizás hemos batallado para poder mantenernos a flote o creemos que todo está súper bien en el momento porque a veces no lo sentimos porque tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos una familia, la pasamos así como decía usted, estamos contentos, o sea, no tenemos ningún tipo de dificultad. Cuando nos corre la butaca, ahí es cuando empieza uno a sentir como que ese flagelo, como que algo me está pasando, o por más que de pronto quiera disfrutar, me siento vacío. Eso lo escuchamos también en muchos artistas que decían tenía plata, tenía fortuna, tenía fama, pero por dentro me sentía vacío. Y esa lucha constante de querer llenarla no sabían de qué manera. Lo más triste y lo que de pronto yo le estaba tratando de pronto de decir a Luisa, es que a pesar de que nosotros sabemos la condición en la que nos encontramos, aún así nos cuesta. Nos hacen las invitaciones, vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos al grupo de jóvenes, vamos al pastoral en la parroquia, vamos aquí, vamos para allá. Y aún así, sabiendo que estamos en esas dificultades internas, emocionalmente, espiritualmente, nos cuesta dar el paso. No es que yo, es que estoy ocupada, y todo lo postergamos y definitivamente aún así no entendemos que si yo estoy tomando una decisión, si yo estoy generando también y provocando una reacción frente a ese vacío que tengo, aún así me cuesta, no soy capaz. No me gusta, quisiera que Dios solamente viniera, me solucionara y siempre lo vamos a ligar al tema económico porque eso es lo que me hace feliz. Desde que yo tenga plata y Dios está conmigo y si no, entonces eso es lo que tenemos que empezar también a revisar hasta dónde somos capaces de llegar. Lo que decía Luisa, me siento alejada, siento que, ¿cuál alejada? Lo que pasa es que hay transiciones en la vida, pero tanto que ella se ha llenado, mire que no ha sido capaz. Cuando dice uno de echar para atrás, no, sí se siente mal, siente uno que como que no hay una conexión en el momento como la tenía antes, pero no es capaz de decir,
me olvidé de Dios. Antes, al contrario, esto le da la fuerza y la empatía para seguir compartiendo. Y es una niña de 17 años. Todavía la cédula se demora un poquito más para llegar. Exactamente, Alejandra. Y mira que es que Alejandra es una sabia, o sea, Alejandra es una sabia. Este fenómeno, porque todo es un fenómeno, Sí. y todo tiene nombre, psicológico, mental, se llama enfriamiento espiritual. En lo espiritual se llama enfriamiento espiritual. Ese enfriamiento es cuando tanto avivamiento que sientes por Dios llega, y es donde llega el enemigo, Alejandra, porque sí existe el enemigo, sí existe. Muchas personas dicen, no existe un infierno, bueno, ese tema de religiones por aparte, ¿no? Pero sí existe el enemigo. El enemigo, como dicen los psicólogos y los coas de empoderamiento, es la mente, el miedo. Pero el enemigo se une con estos dos factores, ¿sí? El enemigo, que es el diablo, ¿sí? El diablo, Satanás, Lucifer, como lo llaman las religiones, el maligno, se une con la mente y apodera el miedo. Es decir, esos dos factores me pasan mucho a mí y a jóvenes que les hago entrevistas, porque yo también estoy ya empezando a hacer mi trabajo como en publicar en TikTok entrevistas y hacer lo que me gusta. Entonces, el enemigo se une con la mente y el miedo, Alejandra, para eso, para poner en tu corazón, en tu cuerpo, el desánimo. El desánimo, eso se llama enfriamiento espiritual y desánimo. ¿Por qué? Porque ese acercamiento o esas palabras que te salen de la boca, como dice la cita bíblica, de la abundancia del corazón, de la abundancia de la boca habla el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca, sí. Lo que tengo yo acá guardado es lo que a mí me hace pronunciar. Entonces, exactamente. ¿Y qué es lo que tienes guardado? Todas esas ocupaciones o todo eso que te pone el enemigo, porque sí, él apodera tu mente para que tu mente le dé las funciones a su cuerpo, porque el cerebro, el hipocampo, es el que guarda toda la información, la retiene, y el cerebro hace el funcionamiento de dar las órdenes a nuestro cuerpo, ¿no? No estoy mal. Sí sé. Bueno, Alejandra, el miedo es el que te hace decir, no quiero, yo estoy ocupada, ¿por qué me siento así? Hace pensar que el sentir es algo que el ser humano sí o sí caracteriza, ¿sí? O sea, el sentir de, si no me siento con ganas, no lo hago. Si no me siento que quiero hacerlo, no lo hago. Y eso es muchas veces lo que vivimos hoy en día y con los jóvenes. Con los jóvenes, no, es que no siento con ganas de ir, siento una pereza. Y el miedo al que dirán, el miedo al que si tú te acercas a Dios, vas a perder todo. O el miedo de, si yo me acerco a Dios, pierdo amistades. O el miedo de, si yo me acerco a Dios, voy a ver espíritus, voy a ver demonios, los demonios van a arrasar mi casa, se van a mover cosas. Si yo me acerco a Dios, van a haber muertes. Si yo me acerco a Dios, mi casa se va a quitar el techo. Si yo me acerco a Dios, voy a quedar con una irritabilidad y de forma de que me va a dar esa ansia de orar y esas ansias de esparcir la palabra, pero el que dirán en los buses, el que dirán en los espacios, el que dirán en mi familia, el miedo. Ese es un factor primordial que lo he vivido en carne propia y que los jóvenes, las personas que he tenido la oportunidad de relacionarme, noto, yo soy como muy crítica, ¿sí? O sea, crítica en forma de observo, callo y después estructuro mi idea en la cabeza para darlas a conocer en mis devocionales en TikTok. Búsquenme luisa.marianadal89 para que vean mis devocionales. Y ahí es donde yo expreso esos temas que veo en las realidades y veo que eso es lo que la sociedad tiene hoy en día. Miedo. Miedo de acercarse a Dios porque no va a llegar la época donde Dios va a venir entre las nubes. No, eso está muy lejos, muy lejos. ¿Qué va? Hay que disfrutar, Luisa. Usted tiene toda una vida por delante. Uy, esa es una cuchita que... Pero resulta y pasa que esa satisfacción que hay en mí de saber de que yo puedo demostrar aquí estar feliz, pero por dentro también me pavoriza el miedo.
¿Y cómo lo curo, Alejandra? Dios es maravilloso, Dios me habla mediante intercesores, Dios me manda señales, Dios me hace sentir que no puedo más. Dios me hace ver que mi mente está en un estado, Alejandra, que yo me he levantado, Alejandra, y veo que tengo un fuego en mi cabeza. Siento un fuego en mi cabeza y ese fuego es el llamado de Dios. Ese fuego, el de decir, yo tengo todas estas anécdotas por contar, pero ¿por qué no las puedo estructurar? ¿Sí ven? Tienes mucho testimonio por contar, pero no lo puedes estructurar. ¿Por qué? Por el enemigo, por el demonio. Sí existe. Y se pueden burlar porque yo he visto que muchas personas no creen en eso. Pero el demonio más grande apodera nuestro ser y nuestra mente. Y ahí es donde tenemos que empezar a reaccionar, porque cuando nosotros no nos determinamos a tiempo y no le damos cabida a estos cambios que realmente Dios quiere hacer en nosotros, aquí entra un papel demasiado importante, Luisa María, y es las generaciones. Sabemos que en el caso mío, que soy mamá, Luisa María todavía está mejor dicho, en construcción, pero cuando nosotros vamos a dejar un legado, ¿qué tipo de legado lo vamos a hacer? Yo he visto familias que difícilmente se han podido recuperar de la violencia, se han podido recuperar de algunos trastornos, se han podido recuperar aún de esos quiebres financieros también, y uno ve cómo sigue la cadena, que estamos en depresión, que estamos en angustia, que la ansiedad es la que nos está como generando, que el tema, digamos, de adicciones también es como esa cadena que hay que seguir. Entonces, todo eso, cuando no le prestamos atención o lo normalizamos, es una situación en donde nosotros tenemos que pensar con qué estamos llenando nuestras vidas. Me pareció supremamente importante cuando dice, la pueden ver joven y la pueden ver como si pensara como una abuelita, porque Luisa María, para tener una conversación con ella, siempre va a expresar el amor de Dios, y esto lo convierte como si fuera una mujer muy anciana, porque ese es el pequeño problema también que tenemos como sociedad, que por el hecho de hablar de Dios somos aburridos, somos cansones, qué pereza, ya llegó la evangélica, ya llegó la señora, o la persona que todo el tiempo está como con ese mismo cuento, pero cuando necesitamos de Dios, ahí sí Dios vale la pena mencionar. Entonces, miren todas estas estructuras mentales que nosotros también tenemos y que debemos organizar. No se trata de religiosidad, se trata de un amor genuino, de un amor sincero, de un amor que realmente sabemos de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos lleva. Por eso, abran las puertas de su corazón primeramente a Él, darle siempre gracias en primera instancia, saber de qué manera vamos a nosotros a llenar todo este tema que hay emocionalmente en nuestras vidas, cómo lo podemos regular, y de esta forma saber que vamos a sacar proyectos, acciones, familia, todo lo que usted quiera de aquí en adelante. De la mano de Dios todo es posible. Aleja, sí, la verdad es que cuando conoces a Dios, transforma tu mente. ¿Qué días yo estaba hablando? Y siempre hablo desde mi testimonio porque quiero que las personas que pasen por esto reflejen o identifiquen qué factores tomar, ¿sí? O sea, porque siempre hablo desde mi testimonio, porque es que Dios me ayuda a estructurar, Dios me ayuda a lanzar lo que yo he vivido para que otras personas retomen y para que otras personas identifiquen y se alerten las red flags. Y entonces, ¿qué días yo estaba hablando con una joven y yo le decía, mana, usted no sabe cuán grande es el amor de Dios. Yo he pasado, Alejandra, mi familia ha pasado por enfermedades. Mi mamá ha pasado por COVID. Mi mamá ha pasado por cáncer en el seno. Mi mamá ha pasado por pobreza. ¿Y yo qué he pasado? Yo he visto cómo llega el pensamiento del suicidio.
porque nunca lo había contado y mi mamá cuando se sorprendió porque yo lo conté en público y yo le dije, mami, es que yo lo cuento porque hoy en día es un fenómeno que se está viendo mucho. Personas que ya no aguantan más y se quitan la vida y para ellos es un camino fácil y sí, se puede ver fácil, Alejandra, pero ¿qué hay detrás de un mundo que no vemos? ¿Qué tal que sea terrorífico? Y uno acá diciendo, uy, sí, es súper mega fácil, Alejandra. Y cuando conozco el amor de Dios, Alejandra, yo lo conocí en mi habitación llorando, gritando, no encontrando una salida, no sintiéndome bien porque mi mamá estaba en una clínica con COVID. Y yo, Alejandra, sola en el aspecto de tenía vecinos, pero no tenía a Dios. No tenía a Dios. Muerte. Mi mamá le dijeron que le iban a hacer el llamado paseo millonario y yo me puse a gritar, a llorar y siempre lo he contado porque ahí fue donde conocí a Dios. Y yo le hice una promesa a Dios y le dije, Padre, yo sé que mi mamá va a vivir. Yo sé, Alejandra, y yo lo tengo muy claro. ¿Y por qué tienes muy claro, Luisa María? Si usted no eres dueña del mundo, usted no es la dueña de la vida de su mamá. Porque yo tengo a un gran poderoso, a un gran rey, y es Dios, ¿sí? Y he pasado por muchísimas cosas, alejamiento, tanto acercamiento a Dios me ha llevado también a alejarme de Él. Pero cuando me alejo de Él, vivo ese trance, vuelvo y retomo y digo, wow, tengo estas experiencias por contar cómo me sentía yo estando sin Dios, Alejandra, mareada. Me he sentido que yo también enferma, mentalmente con calambres, ida, desorientada, fastidiada, irritable, quejadora. Todo me fastidia. ¿Por qué una joven? Porque no tengo o no tenía o no tenemos a Dios en ese momento de nuestra vida. Y ahí es donde, qué pereza otra vez acercarme. Y yo creo que Dios, la muerte de mi abuelo fue algo para que yo reaccionara porque yo estaba, como lo dijo, alejada de Dios. Y ahí es donde me doy de cuenta de que Dios hace los planes perfectos, Alejandra. Y mi familia escucha esta entrevista y muchas veces pues vivir comentarios de la familia de forma de que, sí, de lo de mi abuelo fue algo, digámoslo así, un propósito de Dios porque él está sufriendo en vida. Él estaba sufriendo en vida, Alejandra, y pues, dirán, Luisa, pero es que usted no es la dueña, su abuelo pudo haber vivido más, pero yo he tomado el tiempo de hablar con Dios en mi habitación y Él me ha iluminado. Es que de alguna otra forma se aparece. ¿Cómo se aparece? No sé. Es algo indescriptible y por eso es que las personas no quieren creer en Dios porque dicen, pero deme este paso ya para hablar con Dios y lo voy a ver y se va a aparecer en las nubes y no. Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Entonces, Alejandra, cuando tienes a Dios y lo de mi abuelo, ¿por qué? Porque él sufría mucho. Sí, él sufría mucho, él pedía sus ayuditas y estaba mal, a cada rato lo hospitalizaban. Y ahí es donde yo me di cuenta que tengo a mi abuelo en mi corazón y tengo otra compañía y que Dios me pone. Y ahí también me doy cuenta que el amor de Dios sobre mi mamá, sobre mi familia es grande y maravilloso, omnipotente. Y cuando caigo y he caído, me he levantado como el ave fénix. Que de alguna manera, Luisa, esto también le está provocando a usted la dependencia a Él en caso tal de faltar en su momento, no estamos diciendo ya, pero en su momento también hay una preparación genuina para usted poder saber de que no queda sola y no está sola. Porque muchas veces nosotros también con estas pérdidas o con estos alejamientos o con estas situaciones, sea cual sea, de salud, de económicas, familiares, personales, creemos de que Dios nos abandona y que tomamos otras acciones para llenar los vacíos. Y no, Dios siempre va a estar ahí acompañándonos, orientándonos, ayudándonos, motivándonos, pero somos nosotros quienes decidimos. Esto es una apuesta en la que es el tú a tú
elijo, no elijo, quiero, no quiero, porque nadie va a obligar. Dios no va a coger y no le va a decir a usted o a imponerle su ley porque simplemente Dios no, pero si usted dispone y empieza a generar en su corazón estos cambios positivos que a veces son dolorosos. Luisa tuvo de que en este instante de pronto decir, chao abuelito, gracias por toda la compañía. Él sufría, pero también le deja la experiencia más grande de saber de que hay un Dios que existe y que era la manera también en donde podía llegar y acercarme muchísimo más a él. Y aquí hay cantidad de historias que podemos seguir narrándoles y yo creo que las de ustedes también que son bastante importantes como ponerlas ya en tierra firme y saber hasta dónde somos capaces de nosotros llegar, pero con la firme decisión de llenarnos cada día más de él. Así que, Luisa María, si hay una cuarta parte, hay que seguirla masticando. Me encantan estos temas porque nos comprometen también a seguir alineados a la voluntad de Dios. Nada fácil, pero necesario para nuestra vida. Aleja, sí, yo creo que va a haber una cuarta parte una cuarta parte y quinta parte para ya dar el mensaje final, o sea, de, por ejemplo, una frase impactante o además de mi testimonio, pues dar unos tips, dar pasos, o sea, dar otros consejos, ya como, no es testimonio, sino ya consejos en sí. Perfecto. Consejos de parte de Dios. Así es, porque eso es lo que necesitamos. De pronto ya hemos aterrizado un poco todas estas ideas. Vamos a seguir batallando y vamos a seguir encontrando en el camino tropiezos, pero también vamos a encontrar soluciones, a saber hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Con Luisa María nos agarramos fuertemente, esta vaina no es fácil, pero cada vez que uno le presta a Dios la boca, también vienen ataques. Entonces estamos preparadas, estamos alineadas, sabemos que vamos por más y creemos que este espacio ha sido precisamente diseñado por Él para poder entregar estos consejos, mensajes, experiencias de vida para que todos podamos construir una mejor familia en donde quiera que nos encontremos. Me encanta y sabe que la quiero muchísimo y que esto va para seguir nosotros alineándonos al propósito de Dios. Muchísimas gracias, Aleja, muchísimas gracias a toda la audiencia, de verdad, los quiero muchísimo. Y los mensajes que me llegan de parte de mis familiares me alivian el corazón, de saber que ellos me ven y de saber que este mensaje llega a muchas comunidades. Y ahí vamos. Y ahí vamos, para adelante para allá. Para adelante para allá. Con Luisa nos despedimos. Recuerden que esto es Construyendo Familias. Todos tenemos una historia que contar. Si Dios nos lo permite, regresamos mañana, 9 en punto de la mañana. ¿Por dónde? Por Telepetróleo. Canal, nuestro canal. Bendiciones. Chao. Ahora